Hola, yo les voy a hablar sobre el porfiriato, pero para poder entender este tema lo voy a dividir en tres partes, ¿va? La primera va a ser el origen, en segundo va a ser la economía, sociedad y cultura, y por último los movimientos de oposición. Vamos a empezar con el origen. Primero, tras la República restaurada, Porfirio Díaz era un general, el cual se manifestó 2 veces en contra de la reelección. Y sí es súper increíble, ya que pues él estuvo reelecto tantos años y fue presidente mucho tiempo. Pero bueno, el primero fue el de el Plan de la Noria en contra de Benito Juárez en 1871. El segundo es el Plan de Tuxtepec en 1876 en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Pero bueno, después de estas manifestaciones, él logró subir al poder y tener la presidencia, que fue de 1876 hasta 1910-1911. Y pues durante este tiempo, la verdad es que se empezaron a agregar leyes o se quitaban, se modificaban, dependiendo pues para que él lograra estar tanto tiempo. De hecho, durante su primer mandato todo estuvo súper bien, pero en 1881 el general Manuel González estuvo al poder tras una aparente alternancia y después de esto, en 1884, el Congreso del Grupo de los Científicos autorizaron que tuviera un segundo mandato el presidente Porfirio Díaz y después de esto pues ya se agregaron leyes como la reelección permanente, la modificación de los años presidenciales, que pasó de 4 años a 6 años y pues así logró estar tanto tiempo en el poder. Incluso su última reelección fue en junio de 1910 y de hecho ese mismo año, en noviembre, estalló la Revolución Mexicana. Algo que hay que mencionar es que Porfirio Díaz seguía mucho el lema que tenía la Escuela Nacional Preparatoria, que era orden y progreso, el cual pues el orden era muy estricto. Incluso algo clave de esto es que también su mandato se le conoce como paz porfirista, que está dividido en conciliación, reelección y represión. La primera, que es conciliación, él tuvo alianzas con personas de gran poder, como fue la iglesia, los militares, y la reelección pues fue una práctica de poder que él tenía. Y en cuanto a la represión, pues fue que él tenía represión contra las personas opositivistas, que fueron los periódicos, y a algunas personas como los campesinos, los obreros y demás. Ahora pasamos con la economía que había en ese tiempo. Podemos observar que México se industrializó conforme a la filosofía positivista que tenía el presidente, e incluso podemos también ver que obtuvieron el 51% de las acciones del ferrocarril. Incluso se fomentó la infraestructura ferroviaria y portuaria e incluso las exportaciones de materias primas. Y pues algo también clave que podemos ver aquí es que las principales áreas de crecimiento fueron el ferrocarril, el petróleo, la electricidad, el enequén, la producción cervecera, la minería, el telégrafo y los textiles. Entonces, el modelo de crecimiento que tenía Porfirio Díaz pues era la dependencia económica de México en el gran capital transnacional y también pues las jornadas extensas laborales, porque pues había sobreexplotación laboral. Y pues ahora vamos con lo social. Había un pequeño grupo, o sea, era muy reducido, de los que tenían una riqueza, que eran los extranjeros inversionistas y algunos mexicanos, y en contraposición también tenemos que pues había un agudo nivel de pobreza, también había mucho analfabetismo, explotación de campesinos, de obreros, y pues de esto pues también obtenemos que había trabajo forzado, existía el sistema de raya, los capataces tenían cierto poder para pues castigar a los trabajadores, también existían las cárceles, el trabajo infantil, no había leyes laborales para ellos, entonces también se le llegó a conocer que era como un tipo campo de concentración, ya que pues a las mujeres las obligaban a tener hijos y pues estos niños ya nacían pues con trabajo, o sea, ellos realmente ya los tenían en esclavitud. Y pues ahora tenemos la cultura. La cultura de México, bueno, como ya lo mencioné, existía un gran analfabetismo por parte de las personas,
pero pues también la cultura tenía una gran influencia europea, sobre todo francesa, y eso lo podemos ver en la arquitectura. Tenemos el Palacio de Bellas Artes, el Monumento de la Revolución, la Columna de la Independencia y entre otras cosas, como por ejemplo también la cárcel de Lecumberri. Tenemos la literatura de México, que tenía una gran influencia de la literatura, bueno, de la poesía de París, Francia, y pues también tenemos la moda parisina. La Universidad de México es un antecedente de la actual Universidad Autónoma de México, y pues eso es parte de la cultura. Ahora, los movimientos de oposición, tenemos que en 1900 la moneda se devaluó, también que la deuda extranjera fuera superior a un 200%, pasó de 192 a 400 millones de pesos en tan solo 20 años, y también tenemos que ya se estaban formando grupos agraristas, y tenemos aquí un ejemplo de 1906, Emiliano Zapata, quien ya era un líder campesino en Morelos, y su lema era Tierra y Libertad. Y tenemos también que en 1906 estalló la huelga de los mineros de Cananea, Sonora, y en 1907 el de Río Blanco, Veracruz, los cuales tenían un pliego petitorio el cual mostraba que querían mejoras salariales, jornadas no tan largas, que se erradicara el trabajo infantil, también la erradicación del trabajo, bueno, de los capataces, para que tuvieran ese poder de castigarlos, entre muchas otras cosas. Y bueno, a partir de esto también tenemos que había periódicos opositivistas, como lo fue El Hijo del Auzote, y también tenemos el de Regeneración, en donde mencionaban pues que estaban en contra de todo esto, del presidente. Y tenemos en 1908 la entrevista de Porfirio Díaz con James Greenman, en donde menciona a Porfirio Díaz que él ya estaba por dejar la presidencia y que pues iba a haber un presidente alterno, en el cual pues Francisco I. Madero aprovechó para postularse, pero poco antes de la última reelección, que fue en 1910, lo encarcelaron, y pues de aquí pues incluso después él creó el Plan de San Luis, en donde estalló la Revolución Industrial, Revolución Mexicana.